El manuscrito sagrado de los dioses, revelaciones celestiales que transformarán tu fe, audiolibro. En un pequeño pueblo rural de México, Juan vivía en medio de la soledad y la tristeza tras la pérdida de su amada esposa. A sus 45 años, había entregado su vida al servicio de Dios, mantenía una fe inquebrantable que ahora se desvanecía. Cada día, se refugiaba en la capilla del pueblo, donde las velas parecidas a sus esperanzas parpadeaban al ritmo de sus oraciones. En una tarde nublada, mientras su voz temblaba en súplica a San Judas Tadeo, su santo patrón, una luz dorada emergió de un rincón oscuro, revelando un manuscrito antiguo escondido detrás de un altar de madera. El título brillaba con un resplandor casi sobrenatural, el mensaje de los dioses. Al abrir sus páginas, Juan se sumergió en relatos extraordinarios de milagros que desafiaban la lógica. Había historias de sanaciones repentinas, de visiones divinas que habían transformado vidas enteras. Su corazón, una vez adolorido, comenzó a latir con una fuerza renovada. Sorpresa. En los días siguientes, el pueblo se llenó de inusuales manifestaciones divinas. Un niño enfermo, que todos creían perdido, despertó de la muerte y sus ojos brillaron como luces de esperanza. Todo el pueblo quedó boquiabierto, y los ecos de fe reverberaron entre los asistentes a la misa, pero no todos creían. Pedro, su amigo de toda la vida, un hombre acostumbrado a la ciencia y a la razón, empezó a cuestionar todo. Juan, no puede ser. Esto es pura casualidad, decía, con la voz cubierta de dudas. La fe de muchos se encontraba al borde del abismo debido a su escepticismo. Lo que está pasando puede explicarse de otra manera, advirtió, sembrando semillas de confusión en los corazones de los fieles. Juan, por su parte, sentía el peso de su misión. Cada reunión era una batalla, intentando unir a los fieles mientras hacía esfuerzos por mantener la paz con Pedro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Una noche, cuando la tormenta enfurecida comenzó a azotar el pueblo, la situación se tornó crítica. El cielo, oscuro y enojado, amenazaba con arrasar con todo a su paso. Juan, en el corazón de la capilla, se arrodilló, sus manos unidas y sus labios murmurando fervorosamente. Era su momento de prueba. Mientras las gotas de lluvia se transformaban en torrentes, una luz brillante salió del manuscrito, iluminando cada rincón del recinto. La atmósfera se volvió palpable, y una sensación de calma envolvió su ser. ¿Era esta una señal divina? La tormenta, lejos de aplacarse, parecía intensificarse. Pero en ese instante, todos los corazones del pueblo se unieron en poderosa oración, un clamor unánime que ascendía hacia el cielo. En la cúspide de la tormenta, un milagro inesperado se deslizó entre las sombras, llevando a Juan a un clímax de fe y ansiedad. Se sentía como si el cielo mismo se manifestara ante él. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba no se desvanecía: ¿podría este evento unir finalmente a su pueblo o solo abriría aún más la brecha entre la fe y la razón? Sin respuestas claras, el camino del hombre de fe se abría lleno de incertidumbre y magia divina, dejando a todos con la expectativa de un futuro transformador. La potente lluvia no se detenía, y el viento aullaba como si el mismo universo clamara por atención. En el corazón de la capilla, la luz dorada del manuscrito parecía pulsatillar, respondiendo a la súplica de Juan. Lleno de valor, se levantó entre los murmullos de sus compatriotas, quienes lo miraban con ojos llenos de asombro y confusión. «Hermanos», exclamó con voz potente, aún resonando en la oscuridad, «esto no es solo una tormenta. Es la voz de Dios llamándonos a la unidad». La congregación se quedó en silencio, el temblor de la lluvia era la única música que acompañaba sus corazones inquietos. La mirada de Juan atravesó cada rostro, buscando eco en sus almas. A medida que Juan hablaba, recordaba otras tormentas de su vida, las que había afrontado en su niñez, y aquellas que llegaron con la llegada de la muerte de su esposa.
Cada prueba había formado su espíritu. Si hemos visto milagros, no son simplemente casualidades. Son señales de un amor divino que no entiende de fronteras ni de dudas, continuó, viendo cómo las miradas comenzaban a centellear con esperanza. La luz del manuscrito iluminó el altar, y pareció que cada vela se encendía con una fuerza más ardiente. La devoción crecía como una llama avivada por el soplo del Espíritu. Juan, sintiendo ese fervor, se arrodilló de nuevo, inclinado hacia el suelo, entregando su ser a la mayor manifestación de fe que había nacido en su corazón. Que esta tormenta, Señor, sea el inicio de nuestra transformación. Mientras la capilla mantenía un silencio reverente, la lluvia comenzó a cesar, como si el cielo hubiera escuchado la súplica colectiva. En sus corazones, los presentes sabían que estaban al borde de algo extraordinario. La tormenta externa había amainado, pero una mayor tormenta de fe comenzaba a gestarse. Pedro, que había estado siempre al margen, observaba con incredulidad. El escéptico hombre de ciencia se vio atrapado en un torbellino de emociones. Había intentado mantenerse firme, resistir lo que no podía entender, pero, en ese instante, el calor de la fe comenzaba a colarse en su rígido corazón. ¿Qué si esos relatos de milagros eran más que historias? ¿Qué si había un sentido más profundo que lo que la lógica podía discernir? En ese momento, Pedro sintió un pequeño impulso hacia adelante. Se interrogó a sí mismo, ¿y si Dios existe en estas revelaciones? ¿Y si la fe tiene el poder de transformar vidas? Dando un paso hacia la luz, miró a Juan y, aunque no lo dijo en voz alta, sentía que su corazón estaba comenzando a abrirse. Una energía celestial recorrió la capilla, dejando en sus corazones un deseo ferviente de experimentar lo milagroso. Las voces comenzaron a unirse en himnos de alabanza, y las lágrimas de alegría brotaron de muchos. La fe volvió a prenderse como un incendio, y el pueblo empezó a sentir la presencia del Espíritu en cada rincón. Juan, sintiendo la comunión de almas, preguntó para sí mismo, ¿esta es la respuesta que tanto buscamos? La luz del manuscrito brilló con mayor intensidad, y no había duda de que estaban en medio de un momento especial, un encuentro divino en el que la fe, la razón y el misterio se unían. Pero aún quedaba, en el fondo de su ser, una pregunta latente. ¿Cómo continuarían su camino hacia el encuentro con Dios? ¿Qué pasos debían dar para que la fe se consolidara y las dudas no los separaran nuevamente? La próxima revelación del manuscrito, pensó Juan, podría cambiarlo todo. Sin embargo, no podía predecir las sorpresas que el cielo aún tenía reservadas para ellos. La calma llegó como un susurro tras la tormenta. El viento, ahora suave, acariciaba la capilla como un amigo que regresa tras una larga ausencia. Juan, arrodillado en el suelo empapado de esperanza, sintió una presencia abrumadora que llenaba el espacio. Era como si el Espíritu Santo mismo hubiera descendido a ese lugar, y cada latido del corazón de la congregación se sincronizaba con la inminente revelación. El manuscrito, aún iluminado por una luz ardiente, parecía ahora un espejo de sus almas. Todos estaban profundamente tocados, y muchos comenzaban a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación y gratitud. Gloria a Dios, se escuchó desde el fondo. Esa voz impulsó a otros a unirse, formando un coro vibrante que resonaba en las paredes de la capilla, y que rompía la estructura del silencio sagrado. Juan se levantó, sus ojos brillaron con un fervor nuevo. No podemos detenernos aquí, dijo, y su voz retumbó en el corazón de todos. Este es solo el inicio. Si Dios nos ha reunido en medio de esta tormenta, es porque tiene un propósito para nosotros. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un eco de la verdad que muchos habían anhelado escuchar. ¿Pero cuál sería el próximo paso? La pregunta quedó flotando en el aire, llenando cada mente con curiosidad e intriga. En ese instante, el manuscrito pareció vibrar. Una erupción de energía atravesó la sala, y todos miraron hacia su dirección. La luz se centró en un pasaje específico, donde las palabras empezaron a brillar con una intensidad casi hipnótica. Pedro, sintiendo una vertiginosa combinación de temor y fascinación, se acercó cautelosamente. ¿Qué dice?, se preguntó para sí mismo. Observó cómo Juan, temblando de emoción, se acercaba al manuscrito para leer. Escuchen, Juan comenzó a leer en voz alta, cada palabra una chispa que encendía la fe de los presentes. Cuando el corazón se une en verdadera adoración,
el cielo se abre y los secretos de la eternidad son revelados. Esas palabras vibraron en sus corazones como una campana sagrada. La promesa de la unidad resonó en ellos, uniendo cada fragmento de su ser en un solo propósito. La congregación, movida por el mensaje, comenzó a unirse en círculos, levantando sus manos entre sí. Uno a uno, cada miembro expresó su deseo de avanzar juntos en este camino de transformación. Había una fuerza poderosa en el aire, una conexión celestial que les hacía sentir que lo imposible ya era posible. Sin embargo, mientras todos se entregaban a la emoción del momento, una sombra de duda cruzó la mente de Juan. ¿Y si todavía hay más por descubrir? ¿Qué significan realmente esas palabras para nosotros? La voz de un niño rompió el murmullo. «Mira, el cielo», exclamó. Todos elevaron la vista y vieron como una luz deslumbrante y desbordante se filtraba a través de los vitrales de la capilla, proyectando colores vibrantes en el suelo, como si el mismo cielo hubiera decidido unirse a su adoración. Las miradas se llenaron de asombro. La presencia del Señor se sentía palpablemente en cada rincón, e incluso Pedro, el escéptico, se encontró con lágrimas en los ojos, preguntándose si aquel era el momento por el que siempre había anhelado. Juan, sintiendo la vibración de la unidad, se dirigió a todos. Amigos, estamos a un paso de recibir algo monumental. La revelación que Dios tiene para nosotros cambiará no solo nuestras vidas, sino el destino de este pueblo. Pero una pregunta permanecía: ¿estaban listos para lo que el cielo tenía reservado? ¿Qué retos experimentarían en el camino hacia la verdad? La esperanza y el misterio se entrelazaban, invitándolos a un viaje que apenas comenzaba. La luz dorada seguía titilando, aguardando el momento en que se desvelarían los secretos que aguardaban en las páginas del manuscrito. ¿Qué transformación esperarían de Dios? Las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaban, pero el camino prometía estar lleno de sorpresas que desbordarían sus mentes y corazones. La luz en la capilla se intensificó, inundando cada rincón con una calidez que parecía acariciar las almas. Aquella presencia era casi tangible, una mezcla de ansiedad y anticipación que vibraba en el aire. Juan, con el manuscrito aún en sus manos, se sintió impulsado a compartir no solo sus sentimientos, sino el profundo anhelo que había surgido en él. «Escuchen bien», comenzó, su voz firme y clara. «Este momento es más que un encuentro. Es un llamado. Dios está aquí, y con él, nos invita a ser parte de su obra». Las palabras de Juan resonaron, llenando de fuerza los corazones de cada uno. Era un eco del deseo divino que invitaba a todos a unirse en un propósito mayor. Pedro, quien antes había contemplado con escepticismo, hizo un esfuerzo para abrir su mente y su espíritu. «Si este es el camino que tomamos», dijo lentamente, «todos necesitamos compartir nuestras dudas, nuestros temores. Ninguno de nosotros está solo en esta travesía». Su sinceridad tocó a muchos. La fuerza de la comunidad se hizo palpable. Alrededor de la capilla, las manos se alzaron en un gesto de unidad. Algunos cantaban suavemente, otros oraban en voz baja, pero todos compartían un mismo espíritu. El murmullo creció, creando una sinfonía de corazones que latían al unísono. Era como si el cielo descendiera, llenando el espacio con una esperanza tangible. Cada secreto que busquemos, cada respuesta que anhelamos, brotará de esta unidad, afirmó Juan, sintiendo como sus palabras se convertían en un mantra compartido. Entonces, un suave susurro llegó a sus oídos, como un mensaje directo de lo alto: «Este es solo el comienzo». Fue en ese momento que el manuscrito brilló intensamente de nuevo, atrayendo la atención de todos. Las letras parecieron danzar frente a ellos, revelando un nuevo pasaje: «El camino del corazón es a veces oscuro, pero aquel que sigue el hilo de la fe, nunca se perderá». El grupo se sumió en un profundo silencio, asimilando el poder de aquellas palabras. Ya no eran solo letras en un papel, eran una promesa viviente. La fe comenzaba a tomar forma, llenando los vacíos que cada uno había llevado en su interior. Piezas del rompecabezas de sus vidas y sus historias empezaban a encajar. Juntos buscaban significado, juntos enfrentaban lo desconocido. Sin embargo, no todos compartían la misma emoción. Aquella duda que había comenzado a crecer en el corazón de Juan, como una sombra persistente, emergió de nuevo. ¿Qué recompensa verdaderamente los esperaba?
¿Y qué peligros podrían surgir de este llamado divino? No quería convertirse en un baluarte del miedo, pero la incertidumbre lo invadía. Miró a su alrededor, buscando fuerza en los rostros esperanzados de sus hermanos y hermanas, y se preguntó si compartir su inquietud podría abrir el camino a una fe aún más robusta. La congregación, animándose entre ellos, comenzó a compartir testimonios de transformación, cuentos de anhelos cumplidos. La atmósfera estaba saturada de esos dulces momentos que consolidan la fe. En medio de esas conversaciones, un bosquejo de curiosidad surgió en sus corazones. La luz de la capilla parecía palpitar con cada relato ahora compartido. En el aire flotaba una nueva pregunta, una que nacía del fervor: ¿íbamos a ser parte de algo más grande? Las miradas se encontraron, llenas de expectativa y deseos compartidos. ¿Acaso cada uno había estado preparado para los desafíos que vendrían? El tiempo pasó como un susurro, pero la conexión se tornó más fuerte. A medida que sus corazones latían al unísono, podían casi escuchar el eco de su fe resonando en el vasto universo. Era un momento que marcaría un antes y un después. Todos estaban ansiosos por descubrir lo que el cielo había guardado para ellos, pero entonces, una voz quebrantada pero decidida interrumpió sus pensamientos. Era María, una mujer de la congregación conocida por su fe inquebrantable, quien con lágrimas en los ojos preguntó: ¿estamos realmente dispuestos a dejar atrás nuestro pasado y abrazar lo desconocido? El silencio se hizo eco. Esa pregunta quedó flotando, aguardando respuestas, con un nuevo horizonte ante ellos. El misterio de lo que iba a suceder se tensaba en el aire. La aventura apenas comenzaba. ¿Qué pruebas enfrentarían en su viaje hacia la verdad? ¿Cuál sería la próxima revelación que cambiaría sus destinos para siempre? Las palabras de María parecían levitar en la capilla, como si el aire mismo se tornara denso ante su pregunta. Nadie se atrevió a romper el silencio. En los ojos de cada uno brillaba la incertidumbre, pero también la esperanza. ¿Estaban realmente listos para dejar atrás todo lo conocido? Juan sentía el peso de la pregunta, una espiral que giraba en su interior. Las voces de sus amigos resonaban en su mente, cada historia compartida, cada lágrima derramada. Este no era un momento cualquiera, era una encrucijada espiritual que exigía valentía. Se preguntó si ser la voz que comenzó esta travesía significaba también ser el primero en enfrentar los retos que vinieran. Debemos dejar ir el miedo, finalmente se atrevió a decir Juan. La fe nos impulsa hacia adelante, nos lleva a esos lugares que no podemos ver, pero que sabemos que están ahí. Dios nos ha convocado para un propósito, y es ahora cuando debemos decidir si respondemos a ese llamado. La luz en la capilla pareció aumentar con sus palabras, como si los mismos ángeles hubieran aplaudido su valentía. La mirada de Pedro se tornó más seria. Creo que debemos ser honestos. Puede que esta sea una aventura hermosa, pero el camino de la fe no es siempre fácil. ¿Qué tal si encontramos obstáculos? ¿Y si el camino nos lleva a lugares de sufrimiento? Su voz, aunque llena de dudas, resonó con sinceridad. Ese es precisamente el viaje, aseguró María, mientras se secaba las lágrimas. En cada prueba encontramos una oportunidad de crecer. Cuando estamos juntos, podemos enfrentar cualquier sombra que se nos presente. La atmósfera se cargó de un espíritu renovado. La comunidad comenzó a murmurar entre ellos, compartiendo anhelos y temores. Escuchar a otros explorar sus dudas les otorgó un sentido de liberación. Había poder en la vulnerabilidad. Un nuevo brillo en el manuscrito captó la atención de todos. Como un cofre abierto, reveló un pasaje más que pronto se haría eco en sus corazones: el amor y la fe son la luz que disipa la oscuridad de cualquier temor. La afirmación parecía susurrar en sus almas, sanando las grietas que el miedo había dejado. El canto de unidad retumbó en la capilla, voces entrelazándose en una melodía que parecía elevarse hacia las nubes. Allí, en esa atmósfera cargada de espiritualidad, el grupo ya no era solo un puñado de almas buscando respuestas, sino un cuerpo vibrante y viviente que se unía en propósito. Juan miró alrededor, sintiendo la energía que los unía. Sabía que habían dado un paso hacia adelante. Aún así, una parte de él seguía cuestionándose. ¿Era realmente suficiente? ¿Cómo podrían estar seguros de que lo que Dios les había revelado era verdadero y no una ilusión?
mientras más pensaba, más clara se hacía la imagen. La duda era parte de la fe, el fuego que forja el corazón. Con esa comprensión, decidió que su vulnerabilidad también podría ser un recurso poderoso. Hermanos, somos frágiles, pero juntos podemos ser fuertes. Aún en los momentos de zozobra, hay luz entre nosotros, los espíritus se elevaron, pero antes de que pudieran profundizar más, un leve temblor recorrió el suelo de la capilla. No era un movimiento del viento, sino más bien una vibración de otra dimensión. El manuscrito parpadeó, iluminándose en una serie de colores que nunca habían visto. ¿Qué está pasando?, preguntó Pedro, su voz un reflejo de asombro y miedo al mismo tiempo. Juan sintió que el tiempo se detenía. Algo grande estaba por desvelarse. Ahora, reposando en ese instante de tensión palpable, una pregunta surgió en su mente. Había una nueva revelación esperándolos, el camino se abría ante ellos, lleno de promesas inciertas, y cada paso que tomaran sería una decisión de fe. ¿Qué vendría después? ¿Qué era lo que Dios había planeado para cada uno de ellos? La aventura apenas comenzaba. El brillo del manuscrito llenó la capilla con una luz casi palpable, llevando a cada persona presente a un estado de asombro y expectativa. Era como si el papel antiguo, con sus letras doradas, les hablara directamente al corazón. Juan sintió que el aire se volvía más fresco mientras los colores danzaban a su alrededor, un espectáculo que contenía el eco de algo divino. «Miren eso», gritó María, señalando con la mirada fija en las páginas que parecían cobrar vida. La energía era contagiosa. Todos se acercaron un poco más, como si la curiosidad encendiera sus almas. Ese instante se llenó de una espera sagrada, cada uno podía sentir que algo trascendental estaba a punto de revelarse. El murmullo de la congregación se acalló, cada uno de ellos sosteniendo la respiración. Con un susurro que parecía venir del propio manuscrito, una voz profunda resonó en el silencio: «El que busque encontrará. Y el que toque, le será abierto». «¿Qué significa esto?», preguntó Pedro, incapaz de contener la inquietud. ¿A qué debemos buscar? ¿Qué debemos tocar? Las palabras retumbaron en el alma de cada uno, como un eco sagrado. Juan cerró los ojos por un momento, sintiendo que no era solo una búsqueda externa, sino que el verdadero encuentro debía comenzar dentro de ellos mismos. Reconoció que ese era el camino hacia su transformación, un viaje no solo a lo largo de diversas realidades, sino una exploración del propio ser. Al abrir los ojos, fue recibido por las miradas ansiosas de sus amigos. Debemos tener la fe de que, al buscar a Dios, también nos estamos encontrando a nosotros mismos, dijo Juan, con fervor en su voz. Poco a poco, la atmósfera comenzó a cambiar. Una calma profunda se instaló en el aire, como si la capilla entera respirara. Las páginas continuaban brillando, y en un momento de claridad, Juan sintió un impulso profundo. «Debemos escribir nuestras propias historias», exclamó, y el fervor en su voz hizo eco en los corazones de aquellos que lo rodeaban. «¿Cómo?», interrumpió María, quien estaba más interesada en el proceso que en el producto final. La pregunta era válida, y resonaba en los corazones de todos. Quizá debamos contemplar nuestras pruebas y alegrías, cada lucha y triunfo que nos haya acercado a Dios. Cada experiencia es una lápida que edifica nuestro camino. Las palabras de Juan estaban llenas de convicción. Fue entonces que Pedro, en un acto de valentía, levantó su mano y dijo: «Compongamos nuestros testimonios, hablemos de lo que hemos vivido». Esos relatos también son parte del legado que Dios quiere que compartamos. La propuesta flotó en la atmósfera, como una invitación a caminar juntos hacia la revelación. La comunidad se sintió unida, llevando su pasión al siguiente nivel. Uno a uno empezaron a relatar sus pruebas, momentos de duda superados por la fe que les permitió seguir adelante. Muchas lágrimas brotaron, pero también risas. La mezcla de emoción era palpable. Justo cuando el espíritu de unidad parecía alcanzar su punto más alto, el manuscrito tembló de nuevo. Un destello más intenso iluminó la capilla y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los colores danzantes formaron la imagen de un camino, marcado por luces relucientes que se extendían hacia lo desconocido. «Mirad arriba»,
gritaron todos al unísono, y al voltear sus miradas, observaron que en el cielo comenzaban a formarse patrones luminosos, como huellas divinas que guiaban su camino. La capilla parecía estar en comunión con el cielo, moviéndose hacia una conexión todavía más profunda. Esto está más allá de nosotros, es algo celestial, dijo María, mientras sus ojos brillaban de asombro y determinación. Sin embargo, no había certeza de a dónde los llevaría este nuevo descubrimiento. Juan sintió su corazón latir con fuerza. Había algo en juego, algo que debía tomarse en serio. La pregunta ahora era, ¿estaban listos para seguir ese camino estelar, incluso si los llevara a la oscuridad antes de encontrar la luz? La aventura apenas comenzaba, y el próximo paso les haría confrontar el misterio de lo desconocido. ¿Estarían dispuestos a dejar atrás lo familiar y adentrarse en lo extraordinario? El murmullo de los fieles continuaba en la capilla, cada corazón latiendo al unísono, vibrando con una energía casi palpable. Las luces en el cielo parecían dibujar un mapa sagrado, y Juan no podía evitar sentirse atraído por ese camino luminoso. Pero, ¿y si ese sendero requería sacrificios? ¿Y si se enfrentaban a pruebas que desafiarían su fe más profunda? Debemos estar preparados, murmuró Juan, casi para sí mismo. Los demás lo escucharon, y un profundo silencio llenó la habitación. María, sintiendo la gravedad del momento, se acercó más a él. Sus ojos, que antes brillaban con emoción, ahora mostraban una mezcla de asombro y temor. ¿Qué pasará si nos perdemos en la oscuridad?, preguntó con una voz temblorosa. Juan tomó un respiro profundo. La oscuridad puede ser solo el principio. No debemos temer lo desconocido, porque allí también está Dios. Si seguimos juntos, ¿quién puede detenernos? Su voz era firme, transmitiendo una confianza que buscaba aferrarse a cada uno de sus amigos. Sí, adelante, exclamó Pedro, levantando su puño con determinación. No estamos solos en esto. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia. Las palabras de Pedro resonaban en el alma de cada presente. Con cada testimonio contado, las huellas de sus luchas y victorias se enlazaban en una narrativa compartida que les daba fuerza y coraje. Inspirados por la convicción de Juan y Pedro, la congregación decidió que cada uno debería tener la oportunidad de plasmar su historia en la luz del manuscrito. María se adelantó, con una expresión decidida. Voy a ser la primera, dijo, y las miradas se posaron en ella. Mientras hablaba, su voz se volvía un río de fervor. Relató su viaje a través de la tristeza, la pérdida, y cómo la fe había sido su consuelo y guía. Cada palabra iluminaba su camino, y, mientras hablaba, las páginas del manuscrito comenzaron a brillar aún más intensamente. La comunidad quedó envuelta en un silencio reflexivo. Cada testimonio era una chispa que encendía el espíritu del grupo. Uno tras otro, comenzaron a compartir sus experiencias, sintiéndose más fuertes con cada relato. Las lágrimas fluían, pero también había risas, una conexión profunda surgía entre ellos. El manuscrito se convirtió en un espejo que reflejaba no solo sus luchas personales, sino también la grandeza de la comunidad forjada en la fe. De repente, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un mensaje sin palabras. Sus corazones resonaron al unísono. La voz del manuscrito volvió a susurrar, la oscuridad no puede consumir la luz. Las páginas comenzaron a vibrar, y un nuevo fragmento de sabiduría se escribió ante sus ojos. Recuerda, decía la voz profunda, la luz que llevas dentro puede iluminar incluso las noches más densas. La búsqueda no es solo por lo divino, sino por lo que han llevado en su interior desde el principio. Juan sintió que la reunión ya no era solo un grupo de personas, era una familia espiritual inmersa en una misión. Estaban siendo llamados no solo a testificar sobre su vida, sino a abrirse a la transformación. Sin embargo, aún había un velo de misterio sobre lo que vendría. ¿Y si esa luz se encuentra en la adversidad, en el dolor o en la pérdida de lo que conocemos?, preguntó uno de los jóvenes, con voz temblorosa pero decidida. Esa pregunta quedó suspendida en el aire, resonando en cada corazón, desafiando a cada uno de ellos a prepararse. Debían estar listos para lo inesperado. La conexión entre ellos era ahora más fuerte, pero había algo más por descubrir. Con el manuscrito aún brillando intensamente, Juan supo que su camino estaba trazado, pero la dirección seguía indefinida.
Salgamos juntos, pero confiemos en que, aunque haya sombras, no estamos solos. La luz nos guiará. Mientras abandonaban la capilla, una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿podrían abrazar la oscuridad y encontrar en ella la luz esperada? El viaje apenas comenzaba, y ya sentían que los misterios de lo divino se desplegaban ante ellos. El camino fuera de la capilla estaba impregnado de un silencio reverente. La noche se había asentado como un manto oscuro, pero dentro de ellos había una luz que parecía brillar más intensa con cada paso que daban. Juan, Pedro y María caminaban juntos, con una mezcla de emoción y duda, preguntándose qué desafíos enfrentarían en el proceso de desentrañar su propia fe. De repente, un gran estruendo resonó en el cielo. Un destello de luz iluminó la oscuridad por un instante, como si un rayo hubiese cruzado el firmamento. Los tres se detuvieron y miraron hacia arriba, sus corazones latiendo aceleradamente. ¿Qué fue eso?, preguntó María, su voz un susurro apenas audible. No lo sé, respondió Pedro, su mirada fija en las estrellas que ahora parecían brillar con más fuerza. Tal vez sea un signo, algo que nos indique el camino. En ese momento, el viento trajo la fragancia de flores nocturnas, un recordatorio de que incluso en la oscuridad había belleza y esperanza. Juan tomó la iniciativa. Debemos seguir avanzando. No podemos quedarnos paralizados por el miedo. Vamos a buscar esa luz. Su voz, firme y decidida, caló hondo en el espíritu de sus compañeros. Se adentraron en el bosque, donde los árboles susurraban secretos antiguos. Cada paso resonaba como un eco de promesas. A medida que proseguían, comenzaron a escuchar murmullos. Una corriente de voces se elevaba en la brisa, pareciendo guiarlos, empujándolos a continuar. ¿Escuchan eso?, preguntó María, deteniéndose momentáneamente. Era como si el bosque mismo estuviera hablando, invitándolos a escuchar. Las palabras eran indecisas, a veces suaves, otras urgentes. Son nuestras almas, dijo Juan, mirando hacia adelante. Nos llaman a recordar quiénes somos, a no olvidar la luz que llevamos dentro. Mientras cruzaban un claro, donde la luna alzaba su esplendor, Juan sintió que aquel lugar era un umbral. Un sitio donde el cielo y la tierra se encontraban en una danza sagrada. Detengámonos aquí, sugirió él. Se sentaron en el suelo mullido cubierto de hojas, formando un círculo. Encerrados en un abrazo divino de naturaleza y luna, compartieron nuevamente sus corazones. Las palabras fluyeron libremente entonces, llenas de vulnerabilidad. Cada uno confesaba sus temores, sus dudas sobre lo que este viaje significaba. Pero también había espacio para el anhelo de superar los obstáculos. María, con ojos llenos de lágrimas, confesó: a veces siento que no soy suficiente. Que no tengo lo que se necesita para este camino. Sus palabras eran un reflejo del temor que muchos llevaban en su interior. Pedro, sintiendo el peso de su confesión, la tomó de las manos y dijo: la luz no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. Cada uno de nosotros aporta algo único, y juntos brillamos más. Fue en ese momento que la voz del manuscrito resonó en sus corazones, llenándolos de calidez y esperanza. La verdadera luz no proviene de lo que eres, sino de lo que decides ser. Este es un viaje hacia la autenticidad. La oración colectiva surgió de sus labios, una mezcla de anhelos y promesas no dichas. Mientras la luna se alzaba más en el cielo, sintieron que la conexión entre ellos se fortalecía. Había un propósito en cada palabra compartida, en cada lágrima derramada. Pero también había una inquietud. La sensación de que el verdadero desafío aún estaba por venir. De pronto, un nuevo ruido rompió el silencio, un crujido distante entre los árboles. Era como si algo, o alguien, se acercara. Sus corazones latieron con fuerza, repletos de expectación. El viento parecía llevar consigo otra revelación, un mensaje que aún no habían podido comprender. ¿Qué sombra se aproximaba y qué significaba para su viaje? Se miraron los unos a los otros, cada uno sintiendo la mezcla de incertidumbre y fe. La verdadera prueba estaba por comenzar, y el misterio de la claridad aún estaba por revelarse. La tensión en el aire se volvía palpable, una vibración que parecía resonar en sus almas. Juan, Pedro y María se miraron, sin necesidad de palabras. Era como si los latidos de sus corazones por fin hablaban un idioma compartido, el de la esperanza mezclada con temor.
El crujido volvió a sonar, esta vez más cerca, y sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Debemos alejarnos, murmuró María, su voz temblando. No, hay que enfrentar lo que viene, contestó Pedro, apretando las manos en puños. No podemos dejar que el miedo nos paralice de nuevo. Juan tomó un profundo aliento y se puso de pie, elevando su voz. Cualquiera que sea lo que se acerque, no estamos solos. Hemos caminado juntos hasta aquí, y juntos veremos qué nos espera. Con un paso firme, se movió hacia donde el sonido se hacía más fuerte. De pronto, entre las sombras de los árboles, una figura se dibujó. Su silueta era etérea, se iluminaba suavemente con una luz misteriosa que parecía emanar de su ser. Las hojas crujían bajo sus pies, y a medida que la figura se acercaba, el bosque se sumía en un silencio reverente. Yo soy el guardián de este sendero, declaró la figura, con una voz envolvente que resonó en el corazón de los tres. He estado esperando a aquellos que tienen el valor de buscar la verdad más allá de su miedo. Los tres compartieron miradas incrédulas pero curiosas, el temor comenzaba a ceder ante la curiosidad que despertaba en ellos. ¿Qué verdad es esa?, preguntó Juan, con la voz más firme que jamás había tenido. Una verdad que no se encuentra en palabras, sino en las acciones que eligen hacer. Su viaje los llevará a descubrir no solo lo que son, sino lo que están destinados a ser. El guardián extendió una mano, mostrándoles un pequeño objeto brillante en su palma. Este es el primer paso. Una piedra con la que podrán encender la luz en los lugares más oscuros de su vida. María se sintió atraída por la piedra. ¿Por qué nosotros? No somos nada especial, dijo, casi en un susurro. El guardián sonrió, una expresión de sabiduría iluminando su rostro. Cada uno de ustedes lleva una chispa sagrada, un don que solo debe ser desatado. No subestimen el poder de su luz, porque puede sanar y guiar a otros en su oscuridad. El aire parecía vibrar con cada palabra. Los corazones de Juan, Pedro y María comenzaron a latir al unísono con una renovada fuerza, sintiendo que su misión era más que algo individual, era una llamada a su comunidad. Si nos han elegido para esto, entonces hay algo más grande en juego, dijo Pedro, lanzando una mirada decidida a sus amigos. Tenemos que estar listos para el camino que viene, sin importar cuán intenso pueda ser. Lo que hay en nosotros es más que suficiente, agregó Juan, con una mezcla de fe y determinación. El guardián inclinó la cabeza en afirmación. Así es. La verdadera prueba está a punto de comenzar. Eliminad vuestros miedos y dejad que el amor y la luz definan su viaje. Pero recuerden, no todo lo que les aguarda será claro ni fácil. Así, con la piedra resplandeciendo en la mano de cada uno, comprendieron que la travesía no solo era hacia la luz, sino a través de las sombras que debían confrontar. El camino requeriría valentía y conexión. Mientras se preparaban para continuar, la figura del guardián desapareció entre las sombras, dejando un eco de sabiduría en el aire. Una inquietante verdad sobre venideros momentos se apoderó de ellos. Juan sintió que su corazón latía con una melodía diferente, una que resonaba con la promesa de victoria y reto. ¿Qué más nos espera en este viaje? ¿Qué lecciones y pruebas vendrán a dejarnos más forjados en nuestra fe? El aullido del viento pareció responder, y los tres, llenos de valor y determinación, se adentraron aún más en el bosque, listos para desentrañar lo desconocido que el camino les guardaba. ¿Qué sombra agazapada en la penumbra se levantará para probar su fe? El viaje continuó, cada paso resonando en los corazones de Juan, Pedro y María. La luz de la piedra ofrecía una guía tenue, pero con cada avance, su luz se potenciaba, como si el coraje de sus corazones encendiera su fulgor. Se sentían como intrusos en un reino desconocido, pero a la vez, embriagados por la promesa de descubrimiento. La oscuridad del bosque se espesaría en la medida en que recorrían el sendero. Sin embargo, el aire estaba cargado de una vibración sagrada, y las hojas danzaban como si fueran parte de un ritual, celebrando la valentía del trío. La oscuridad puede ser intensa, dijo Juan, su voz resonante y firme. Pero seguimos aquí porque hemos sido llamados a algo más grande. Debemos confiar en que cada prueba nos acercará a nuestro propósito. De repente, un aullido lejano rompió la noche, un eco lejano que hizo que la tensión en el aire se tornara palpablemente pesada. Pedro, sintiéndose un tanto incómodo, buscó la mirada de sus compañeros.
¿Y si esto resultara ser más de lo que podemos manejar? Su voz temblorosa destilaba la realidad de sus dudas, pero Juan lo miró con firmeza. La única manera de evitar lo desconocido es enfrentarlo. Lo que tenemos es suficiente. María, sintiendo la melancolía de la noche, decidió alentar la unión. Vayamos juntos. Lo que vivamos aquí, será una oportunidad para fortalecer nuestra fe. La luz de nuestras piedras no apagará la oscuridad por sí sola, necesita nuestro compromiso y amor. Al escuchar esto, los dos amigos asintieron, su determinación renovándose al instante. No tardaron en notar un claro frente a ellos, un espacio donde la luna brillaba intensamente. La luz de sus piedras se intensificaba, y un susurro las envolvió. Al entrar en el claro, se encontraron frente a una figura etérea, un ángel cuyas alas resplandecían con la luz de estrellas. Era majestuoso, y su sola presencia parecía eliminar las sombras que les rodeaban. Bienvenidos, buscadores de luz, pronunció con una voz como el murmullo de un arroyo. Han demostrado valentía al continuar su búsqueda. Pero saben, esta travesía no solo exige luz, también requiere que confronten sus miedos más profundos. Juan sintió un escalofrío, pero comprendió que este era un momento vital. Estamos listos para enfrentar lo que sea necesario. Queremos ser instrumentos de Dios. Queremos abrazar el propósito que Él tiene para nosotros. El ángel asintió, sus ojos brillando con aceptación. Entonces, escuchen bien, lo que se requiere de ustedes es recordar que cada desafío que enfrenten será una puerta a su crecimiento. Serán llevados más allá de lo que conocen. Lo que creían que eran, será probado y forjado en el fuego de la fe. Las palabras del ángel resonaron en sus corazones, y cada uno de ellos sintió el peso de esa revelación. Estamos aquí para servir, para hacer luz en la oscuridad del mundo, dijo María, firme en su convicción. El ángel les ofreció cada uno un pequeño altar, y sobre ellos había una antorcha. Estas antorchas simbolizan la fe. Cuando se enciendan, iluminarán no solo su camino, sino también el de quienes buscan esperanza y amor. Pero deben estar dispuestos a dar su luz a otros, incluso cuando la tempestad sea fuerte. Juan, tomando la antorcha y sintiendo el calor de su luz, miró a sus amigos. Este es nuestro legado. No es solo para nosotros, sino también para todos los que luchan en la oscuridad. Sus corazones latían al unísono, comprendiendo que estarían entrelazados en una misión mayor. A medida que el ángel se desvanecía, un viento suave sopló, como un toque de despedida. Y en ese instante, sabían cómo debería continuar su viaje. La luz que llevaban en sus corazones necesitaba ser compartida, vivida y llevada al mundo. Enfrentarían lo desconocido, sus miedos, dudas y añoranzas, pero lo harían armados con el poder de la fe y el amor. Mientras se retiraban del claro, las luces de sus antorchas comenzaron a brillar como nunca antes. La oscuridad ya no parecía tan intimidante, se sentía el eco de cada paso dado como un testimonio de luz que iluminaba su senda. Este es nuestro propósito, dijo Pedro, con una renovada certeza entre sus palabras. ¿Cuál es el siguiente paso? Juan sonrió. Hay muchas aldeas que aún no conocen esta luz. Debemos llegar a ellos. Esta es nuestra misión. De esta forma, impulsados por la fe y el deseo de marcar la diferencia, comenzaron a avanzar, sintiendo que la luz que llevaban podría ser la respuesta a tantas oraciones. Las estrellas brillaban intensamente, guiándolos mientras se aventuraban hacia su destino, llevando consigo el mensaje divino y el propósito que jamás habían imaginado. En el fondo de sus corazones, cada uno sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba, pero juntos, fueron capaces de enfrentar lo que vendría. La travesía aún tenía mucho por revelar, y la luz de Dios les acompañaría en cada paso. Ahora, antes de que todo termine, necesito que actúes. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es vital. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Quiero saber cómo te ha impactado. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.